Pues vamos a comenzar. Bienvenidos a esta jornada, a los que habéis acudido presencialmente y a los que nos estáis siguiendo por YouTube, que esperamos que no haya fallos técnicos. Os hemos convocado para explicaros con más profundidad qué es esto del sínodo de los obispos, qué es la sinodalidad y qué nos toca hacer como diócesis. Para ello, como os decíamos en la convocatoria, esta tarde van a participar, en primer lugar, Eloy Bueno, sacerdote diocesano y miembro de la Comisión Teológica del Sínodo. En segundo lugar, María José Tuñón, religiosa esclava, que participa en el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. Y finalmente, José Luis y yo, como correferentes diocesanos del Sínodo, para desgranar el trabajo sencillo que vamos a realizar en la diócesis, aclarar dudas y recoger sugerencias. Hemos dejado unos cuadernillos del documento preparatorio del sínodo aquí en la puerta de la entrada, por si alguno le queréis coger aquí. Y sin más, comenzamos esta sesión con una oración. Aprovechando que hoy es la patrona, dicen, ¿no?, que es la patrona de los músicos. No sabemos por qué, pero así es, tradicionalmente. Vamos a comenzar cantando. Si queréis nos ponemos de pie para desentumecer un poco la cuestión y... Venga, luego vamos a estar sentados mucho tiempo. Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos, Señor, amarte amando a la tierra. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos, Señor, correr con la antorcha encendida. Queremos dejar al relevo un fuego mejor, una llama más viva. Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos en el sufrir y en el gozar. Contemplamos en un momento este logotipo del sínodo, ese árbol que a la vez es una cruz, con los brazos abiertos hacia el cielo, esas ramas que a la vez son alas del Espíritu Santo, que ilumina, que impulsa este sínodo. Y esas 15 personas muy distintas que van caminando en la misma dirección, van caminando juntas, como pueblo de Dios, con el obispo en medio. Comunión, participación, misión. Y juntos hacemos la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Y comenzamos con la primera intervención de esta tarde a cargo de Eloy Bueno, sacerdote diocesano, profesor de la Facultad de Teología y, como os decía antes, miembro de la Comisión Teológica del Sínodo. Nos va a explicar qué es la sinodalidad, qué es el Sínodo de los Obispos y qué nos jugamos en esta iniciativa del Papa Francisco. Bien, pues la verdad es que es mucho tema para poco tiempo, ¿verdad? Porque me han dicho que no puedo pasar de un cuarto de hora, ¿no? Y luego, además, aquí se da la situación de que seguramente de los asistentes a algunos ya les suena de qué va esto, otros, sin embargo, pues están menos conocedores de la cuestión. Simplemente, ¿verdad? Además, creo que el logo que se nos ha comentado resume en buena medida todo lo que yo luego voy a decir. Yo subrayaré algunos aspectos, ¿no? La palabra sínodo, ya sabéis que significa caminar juntos, todos juntos, unidos y en la misma dirección, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que se plantea es, ¿caminamos realmente juntos y en la misma dirección? Es decir, nuestro estilo de iglesia, de actuar, de organizarnos, refleja ese caminar juntos, todos distintos, pero unidos en la misma misión. Ya sabéis que el Papa Francisco desde hace tiempo viene diciendo que una iglesia sinodal es lo que Dios espera de nosotros para el tercer milenio. Y dice además, con la palabra sínodo, dice, ya está todo dicho, que todos juntos, desde el Papa hasta los obispos, todos, como pueblo de Dios, caminemos en la misma dirección, todos unidos como pueblo de Dios. Recientemente, por ejemplo, comentaba el Papa, dice, a mí me llama la atención cuando oigo decir, vamos a consultar al pueblo de Dios. Dice, claro, ese modo de hablar es como decir, el pueblo de Dios está ahí, y nosotros, los pastores, estamos fuera del pueblo de Dios. Dice, no, esa no es la perspectiva. En todo caso, habría que decir, vamos a consultar en el pueblo de Dios, porque el Papa, cualquier sacerdote, cualquier catequista, cualquier bautizado es pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el sínodo lo que pretende es que nos centremos en ver si nuestra iglesia concreta funciona de ese modo. Y por eso voy a leer la pregunta fundamental. Es decir, no se trata de reunirnos para programar, por ejemplo, la pastoral de la diócesis. No. Eso habrá que hacerlo después. Esto se sitúa a un nivel previo. Es decir, quienes vamos luego a preparar un plan pastoral, estamos psicológica y espiritualmente preparados para hacerlo todos, sin que nadie quede excluido, y todos unidos como pueblo de Dios. Por eso ya ven que la pregunta fundamental es ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Quien dice iglesia particular puede decir parroquia, congregación, movimiento, asociación. Caminamos todos juntos sin que nadie se sienta excluido, de tal manera que podamos decir nosotros, y en ese nosotros
se incluya la variedad de miembros del pueblo de Dios. Es decir, se trata de adquirir ese estilo que refleje un modo de responsabilidad y de ejercicio del poder que responda a esta experiencia de la Iglesia. Es decir, nuestras estructuras reflejan realmente ese modo de actuar. Y por eso dice este documento preparatorio, del cual se hablaba antes, dice, para responder se invita a preguntarse sobre las experiencias en la propia Iglesia particular para descubrir, por ejemplo, qué alegrías han provocado a mí ese modo de actuar, qué dificultades y obstáculos se han encontrado, qué heridas ha provocado. Cuando a mí, por ejemplo, no se me deja hablar o no se me escucha, o cuando alguien dice esto es cosa de unos pocos. El Papa recordaba en un momento, ¿verdad?, un principio ya de la Edad Media que decía así: lo que a todos afecta debe ser tratado, discernido y decidido entre todos. Ese es el modo normal de actuar en nuestra vida eclesial. ¿Las estructuras reflejan eso? ¿O en el funcionamiento concreto hay heridas? ¿Hay también cosas positivas? Entonces se trata de mirar a nuestra propia experiencia. Yo suelo insistir mucho en que en el sínodo, ¿verdad?, o lo sinodal es ante todo un estilo, porque aquí no hay recetas mágicas, ¿no? Como el artista que va poco a poco elaborando su propio estilo. Es un estilo que implica un arte de conjugar, y quiero también insistir en esto, en conjugar la realidad misma de la Iglesia, en la cual en cualquier grupo, asociación eclesial, hay siempre uno que preside. El obispo en la diócesis, el papa en la Iglesia, el párroco tal, bueno, hay uno que preside. Hay algunos que tienen unas tareas determinadas, pero están todos. Entonces, en el funcionamiento de la Iglesia, ese uno que preside lo hace todo al margen de los demás. El algunos se crea un grupo aparte y el todos queda marginado. Entonces, claro, lo que hay que lograr, como digo, es ese arte para ir configurando el estilo, si queréis, la espiritualidad y las estructuras que reflejen esa realidad, ¿no? Para eso el Papa insistía mucho, lo repite frecuentemente, ¿verdad?, en que la primera actitud fundamental de un estilo sinodal es escuchar. Y escuchar implica, por un lado, dejar hablar al otro, precisamente porque es distinto, porque no piensa como yo. Dejar hablar al otro para descubrir en él algo que yo no tengo. Precisamente por eso es distinto, porque el otro tiene algo que yo no tengo. Por tanto, lo primero es escuchar con esa doble actitud. Y el Papa subraya siempre, escuchar es más que oír, como nos damos cuenta. En segundo lugar, lógicamente, si la primera actitud es la de escucha, eso implica, claro, un grado de humildad, porque yo voy a aprender y a coger del otro. Pero a la vez también hace falta el tomar la palabra, el ser capaz de tener la libertad para poder decir lo que yo pienso. Y eso hace falta el coraje necesario, porque yo no soy inferior a nadie, yo soy hijo de Dios, soy miembro del pueblo de Dios, y por tanto hay que ofrecer la posibilidad de que todos tomen la palabra y cada uno pueda hablar sintiéndose en su casa, ¿no? Claro, esta actitud de escucha mutua implica lo que hemos visto en la oración del sínodo, que ya ven que nuestra oración va dirigida al Espíritu, porque en el fondo nos escuchamos unos a otros porque todos
tenemos que escuchar al Espíritu, que es el que marca y abre los caminos de la Iglesia para la misión que necesita. Por eso siempre el proceso sinodal es una experiencia espiritual, porque se hace en y ante el Espíritu. Por eso no puede ser un parlamento en el cual uno va a que salga lo mío o a coger yo el poder frente a los otros. Lo que hace falta es que si todos escuchamos y todos tenemos la posibilidad de hablar desde esa fuerza que da el Espíritu, entonces es cuando empieza tal vez lo más difícil, el discernimiento comunitario. Tenemos que ir buscando en qué estamos de acuerdo a la luz de lo que el Espíritu nos pide para evitar polarizaciones o enfrentamientos. La diversidad de opiniones, incluso los conflictos, existen. Entonces, ¿cómo vamos discerniendo entre todos para no polarizar la cosa de tal manera que al final yo pretenda que salga lo mío o lo de mi grupo o lo de mi ideología? Porque hace falta buscar ese espacio de encuentro que es la Iglesia donde podemos decir nosotros. Por tanto, proceso de discernimiento y toma de decisiones, que es tal vez el momento más delicado. ¿Por qué llega un momento en que la decisión recae solo en uno? Si todo es de todos, en las decisiones no tenemos que estar participando todos. Y luego el seguimiento de ese tipo de decisiones, ¿no? Y de este modo, ¿verdad? Pues podremos ver cómo se cumple la triple palabra que encabeza el lema, digamos, o el tema del sínodo: comunión, participación y misión. Comunión, porque todos nos sentimos nosotros. Es decir, un grupo social, y con mucho más motivo en la Iglesia, cuando uno dice mucho yo o los míos, malo. Justamente hay que hacer el proceso de que la comunión se viva como integración de la diversidad, ¿no? Por tanto, comunión que garantiza la participación en todos los momentos del proceso, repito, ¿no? Y por tanto, misión, porque en el fondo aquí no se trata de hacer grandes encuestas, ni se trata de hacer grandes estudios, etcétera, ¿no? Sino de lo que se trata es de que la Iglesia sea más fiel a su misión. La Iglesia, por eso, insiste el Papa, tiene nombre de sínodo. Sínodo es el nombre de la Iglesia, igual que asamblea. Porque ahora que estamos en asamblea diocesana, a mí me llama la atención que se entienda asamblea diocesana como algo extraordinario. Cualquiera que estudia un poco de teología o de eclesiología sabe que la Iglesia, la palabra iglesia, quiere decir asamblea. Entonces, claro, que una diócesis viva en asamblea es su estado natural, porque es iglesia. Igual que una iglesia viva un estilo sinodal, no es algo añadido, forma parte de su... Entonces, esto es a mi modo de ver lo fundamental. Yo simplemente querría observar otro aspecto que normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y que el Papa ha convocado a la Iglesia en asamblea, a toda la Iglesia. Por tanto, en lo que hagamos a nivel diocesano, no podemos olvidar que lo mismo se está realizando en otras iglesias de todo el mundo. De tal manera que esto que hay que hacer a nivel diocesano, de escucha, de tomar la palabra, de discernir, eso tienen que hacerlo también las iglesias. Es decir, cada iglesia tiene que estar en comunión, en sintonía con las otras iglesias, ¿no? Por eso luego hay, en este proceso sinodal convocado por el Papa, hay un estadio nacional, otro continental y otro ya final en Roma. Final, entre comillas, porque es posible que eso que se acuerde en la reunión de los obispos
en Roma eso también tenga que volver a las propias diócesis para que no perdamos eso, el horizonte de que lo que hacemos a nivel de diócesis está inserto en un dinamismo que envuelve a toda la Iglesia, porque lo que afecta a todos tiene que ser tratado por todos los creyentes, por cada diócesis y por todas las diócesis del mundo. No sé si hay algún minuto para alguna aclaración o... Sí, si hay alguna pregunta. ¿O ha quedado todo tan claro o tan...? Pues a mí me parece muy interesante, pero va a tener que haber un cambio de mentalidad, ¿no? En todos. Sí, sí. Sí, porque o sea, en el corazón todos queremos, ¿no? Sí. Y estamos de acuerdo. Pero luego el cambio de mentalidad me parece lo difícil, porque son muchos años que cada uno hemos ido a nuestra marcha. Por eso, claro, cuando decía igual repetir. No sé si se oye al final. Ahí va. Ay, no se oye. Bueno, lo que dice es que eso, que en teoría y en el corazón estamos todos de acuerdo. Pero claro que luego resulta muy difícil porque tenemos un modo de actuar, una historia, una tradición que no va por ahí, ¿no? Ciertamente. Yo decía antes, ¿verdad?, que es una experiencia espiritual y por eso es de conversión. Y claro, supone una ascesis de cada uno, una enorme ascesis que cuesta más que no tomar postre en Cuaresma, ¿verdad? Una enorme ascesis el ir integrando el yo en el nosotros para encontrarnos como Iglesia. Eso evidentemente supone un cambio de mentalidad radical, pero de algún modo sucedió así con el Vaticano II, ¿no? Cuando Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, él pensaba que iba a durar 4 meses. Fueron 4 años y no lo acabó él. Yo me imagino que con esto va a suceder lo mismo. Es decir, es un proceso que lleva tiempo y seguramente para siempre, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esta iniciativa del Papa Francisco, yo cada vez tengo menos duda de que es la iniciativa más significativa en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Entonces, igual que el Vaticano II lo empezó un Papa y lo acabó y lo orientó otro, pues aquí puede pasar lo mismo, porque ciertamente es un trabajo de siglos, y después de siglos de un modo de actuar de esa iglesia piramidal, ¿no?, que el que manda está arriba y todos los demás para abajo, el mismo Papa Francisco ha usado la metáfora de la pirámide invertida. Es decir, que la cima esté abajo. Y claro, eso lleva llanto, dolor y lágrimas. Y por supuesto, yo creo que hay que contar con que hay también mucha gente que lo ve con escepticismo y otros, sin duda alguna, que están en contra. Es decir, porque eso es la Iglesia, hay esa variedad, ¿no? Algunos dicen, mira qué bien. Otros dicen, va, esto, palabras. Otros dicen, esto es peligrosísimo. Pero es que eso ha pasado siempre en la Iglesia. ¿Qué pasó en el Concilio Vaticano II, no? Como anécdota del Vaticano II, recuerdo haber leído de un cardenal que decía, espero todavía morir en la Iglesia Católica, porque me la están cambiando tanto que ya no sé si es la Iglesia Católica. Pero eso ha pasado siempre. Creo que es un riesgo que hay que correr. En el sentido de que, como acabas de decir, que si no evolucionamos y si en el Concilio II, pues fue un cambio muy grande. Yo era chaval y era cuando se decía la misa de cara a la espaldas a los feligreses, ¿no? Pues hubo claro, la gente mayor decía, pero ¿cómo es posible todo esto? Claro, son cambios. Claro, son riesgos porque unos días antes de la apertura oficial del sínodo recibió el Papa un grupo de diálogo ecuménico y tal, y les decía en un lenguaje coloquial, es que si no es por la vía del sínodo, ¿por dónde? Y claro, él intenta promover procesos sinodales para implicar a todo el pueblo de Dios, ¿no? Claro, eso ciertamente es un riesgo, ¿no? Pero
riesgo igual fue el Vaticano II, ¿no? Y luego decimos, claro, es que en estos tiempos, que no sé qué, que no sé cuál, yo siempre digo, que me digan un concilio ecuménico que se ha convocado en la Iglesia que no se produjera en contextos de tensión, de conflictos, de guerras, de catástrofes, de herejías. Es decir, cuando la situación parece que es más difícil, es cuando más hace falta. Y la historia de la Iglesia lo confirma. No ha habido un concilio ecuménico que no haya... El Vaticano II seguro que era el que estaba la situación más tranquila, ¿no? Que pueda haber gente que diga, hombre, es que ahora después de la pandemia, no sé qué, no sé cuál. Yo siempre digo lo mismo, mirando a la historia de la Iglesia, precisamente por eso. El concilio, el llamado Concilio de Jerusalén, ¿no? Que es el punto de referencia un poco de este tipo de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué se convocó? Porque había críticas, comentarios, unos a favor de una cosa, otros a favor de otra, precisamente por eso. Y ahí se ve claramente que unos y otros, cada uno con su función, y el Espíritu Santo siempre de protagonista, recuerdan la frase que concluye aquel encuentro, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y en ese nosotros estaban los apóstoles, los enviados de Antioquía, los de Jerusalén, la asamblea presente, y al final poder decir el Espíritu Santo y nosotros, pero para eso hace falta que todos hablen, que todos escuchen y que busquen evitar polarizaciones, porque mira, ese tipo de oposiciones y fantasmas, yo siempre digo, ¿verdad?, que es mejor no ocultarlos. Es decir, los fantasmas siempre hay que mencionarlos por su nombre. Es decir, que hay oposición, evidente. ¿Quién no va a contar con ello? Y lo mejor es decirlo, para no andar con el sueño de que no existe eso. ¿Cómo se...? Puede ser interesante una explicación sencilla de cómo se conjuntan proceso del sínodo y asamblea diocesana. Dos realidades que creo que están en la misma línea, pero es importante cómo se conjugan. Yo creo, evidentemente, que están en la misma lógica, porque yo recuerdo con José Luis, cuando nos enteramos de que se iba a convocar este sínodo, decíamos a ver si nos afecta o cómo nos afecta y tal y cual, y luego vemos que nos afecta de lleno, ¿no? Pero yo estoy convencido de que en el fondo es una gracia de Dios, porque en primer lugar hay ya cierto grado de mentalización de lo que es una asamblea, de lo que es una... Entonces, a mi modo de ver, aquí concretamente, todavía simplificando un poco, ¿no? Simplificando un poco. Es más fácil este tipo de análisis o de responder a esta pregunta porque podría ser, vamos a ver, el modo como hemos ido haciendo la asamblea, si nos implicamos, si no nos implicamos, ¿eso ha funcionado bien? ¿Nos sentimos a gusto o qué es lo que falla? Es decir, que yo, ya digo, simplificando mucho, ¿verdad? Pero la pregunta fundamental es esa. Si la asamblea diocesana lo que pretende es ir creando ese estilo sinodal. Entonces, de cara a la reflexión o al estadio diocesano del sínodo, yo creo que con valorar eso ya estaría bien. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Qué es lo que me ha suscitado ilusión? ¿Hemos encontrado posibilidad de hablar? ¿Se nos ha escuchado y ha aprendido de los otros? Yo creo que eso debería ser, ¿no? Además. Bueno, pues... Vamos a ver si intentamos ahora lo complicado con la intercesión de Santa Cecilia, que es conectar con María José, que está ahí al otro lado de esto. Sí, intenta asomar aunque no te vemos.
Ni te escuchamos, de momento, ni te oímos. Mientras lo intentamos, María José Tuñón es religiosa esclava. No hace mucho que estuvo aquí en la comunidad de Burgos, hasta que ha sido destinada en la conferencia episcopal a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y ella es la secretaria de esa comisión, ¿no? Junto con los obispos responsables. Entonces, ella nos comentará si conseguimos hacer esto bien, que esta mañana ha salido bien, ¿eh? Tenemos esperanzas fundadas. ¿Qué es eso del equipo nacional del sínodo? El equipo sinodal nacional y cómo desde allí nos orientan, nos animan, nos ofrecen materiales y sugerencias. Vamos a ver. Un saludo a todos, especialmente a esa tierra tan querida como es Burgos, donde he pasado también algunos de mis años de servicio y de misión. Soy María José Tuñón, esclava del Sagrado Corazón, y hoy también miembro de este equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. El padre José Luis me pedía que compartiera con vosotros cuál es realmente esta función que tiene el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal. Voy a comenzar primero diciendo quiénes somos los que componemos este equipo. Estamos presididos y coordinados por don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza. Están también como miembros de este equipo el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y 3 laicos, importante su presencia, como nos pide el Papa, también en este equipo, que son Isaac Martín, de la diócesis de Toledo, una joven, Olaya Rodríguez, miembro de la Renovación Carismática, y a su vez también María Dolores García, presidenta del Foro de Laicos. Y están los sacerdotes, don Luis Manuel Romero, que es el director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, José Chubera, que a su vez es también director de la Comisión Episcopal para la Comunicación. Y como os decía, yo misma, María José Tuñón, como miembro y directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Pues lo primero que me surge es deciros que es importante este caminar juntos, este sentirnos pueblo de Dios en salida, donde todos juntos estamos llamados a renovar nuestro ser iglesia, desde la misión y la vocación que hemos recibido cada uno. El equipo, como tal, precisamente, esto es uno de los objetivos: animar, alentar, ayudar. La postura de servicio quizás es la más importante y así lo vivimos. Ya hemos tenido varias reuniones con los coordinadores diocesanos, precisamente hoy mismo, esta tarde, vamos a tener también otra para tomarnos el pulso de cómo está siendo esta puesta en marcha en cada una de las diócesis españolas. Nosotros, a la vez de ser este puente entre las diócesis españolas, somos también, por propia función del equipo, puente con el secretariado del sínodo. De ahí que por eso de vez en cuando también tenemos estos acompañamientos más personalizados para tomarnos el pulso de cómo está haciendo esta puesta en marcha. En este momento podemos decir que el propio equipo también tiene sus reuniones para alentar, impulsar e incluso elaborar materiales que puedan ayudar a las distintas diócesis en sus contextos. Ya saben que el documento previo nos ha dejado abiertos esos 10 núcleos de respuesta, que son unos núcleos solamente orientativos, porque la pregunta especial que nos hace el Papa y que nos encamina en este proceso sinodal es preguntarnos si realmente somos conscientes de nuestro ser de iglesia, si realmente somos conscientes a la vez de nuestra corresponsabilidad en la misión. ¿Qué podemos hacer? ¿Con quiénes estamos? ¿Con quiénes trabajamos? Es importante, como nos dice el propio documento y el Papa, que en este caminar nos escuchemos, que vayamos allí donde quizás la Iglesia en otros momentos no ha ido y estemos abiertos a discernir juntos
cuál es esa palabra de vida que el Espíritu hoy nos llama a la Iglesia. Ojalá que como podamos y que entre nuestros movimientos, en nuestras parroquias, especialmente allí donde celebramos y compartimos la fe cada domingo o siempre, especialmente sintiéndonos que nuestro granito de arena es importante, sintiendo también la llamada a ser sal y luz en este mundo de tanta desesperanza. Ojalá renovemos nuestro sí y nuestro bautismo para hacernos más parte de esta iglesia viva, de esta iglesia en camino, esta iglesia hospital de campaña que quiere el Papa, que nos convirtamos cada uno allí donde estemos. Muchas gracias, mucho ánimo y a vuestra disposición. Pues vamos a ello. Voy a pasar ahora a explicaros un poquito qué es lo que vamos a trabajar en la diócesis. Vamos a intentar aterrizar todas estas cosas que nos han dicho tan interesantes, de escuchar, de compartir, de intentar salir de nuestros yos y intentar buscar el nosotros. Pues vamos a intentar aterrizar todo esto e ir resolviendo estas dudas que algunos ya nos habéis ido comentando, pero ahora ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué pasa con lo de la asamblea? ¿Qué lío tenemos? Bueno, pues yo creo que va a ser sencillo, ánimo y vamos a ello. Bueno, ya no va a funcionar ni esto. Sí. Bueno, tenemos como punto de partida, que también comentaba Eloy, y antes hacíais alusión, que estamos en asamblea diocesana. Esto significa que ya estamos caminando en sinodalidad. Entonces, no partimos, aunque hemos puesto ahí que es el punto cero, no partimos de cero. Ya estamos en este proceso y en esta dinámica de escucharnos, de intentar sacar propuestas juntos, de dialogar, de invocar al Espíritu, de escuchar por dónde nos quiere animar e impulsar. Otro de los pasos dados es que ya hemos comenzado este sínodo en la diócesis con la apertura y la Eucaristía que tuvimos el día sábado, el 2 de octubre. Perdonad. Empezamos primero, que nos adelantamos un poco a todo, y en la reunión del Consejo Pastoral del 2 de octubre ya estuvimos presentando un poco cómo iba a ser este inicio del trabajo en la diócesis. Y luego ya el día 17 de octubre, con la Eucaristía en la Catedral presidida por don Mario, pues dimos como un poco el pistoletazo a nivel de diócesis. Y luego, otra de las cosas que hemos hecho, que es una de las propuestas que salió de ese consejo del 2 de octubre, ha sido una selección de las preguntas que aparecen en ese documento preparatorio, en ese documento que ahora ya tenéis muchos en la mano. Entonces, hemos hecho una selección y ya os las hemos enviado a las parroquias, delegaciones, y ya estáis viendo un poquito en qué consiste todo esto. Bien, pues entonces, una vez que ya habéis recibido la propuesta de trabajo, ya consiste podemos empezar a trabajar. Ahora en el mes de noviembre, a partir de noviembre, que va a ser ya diciembre, empezará a trabajarlo el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral Diocesano tendrá una sesión en enero y el resto de delegaciones, secretariados y departamentos ya tienen el material, las preguntas con las que pueden empezar a trabajar. Y luego, a las parroquias también les hemos enviado ya un documento sencillito, ¿vale? Con las propuestas de cómo trabajar el sínodo en las parroquias, ¿vale? Lo que sí que os proponíamos era que en las parroquias, desde los consejos parroquiales como órgano de sinodalidad y de participación, se podría convocar una asamblea parroquial, ¿vale? En el que tuvieran cabida todos los grupos ya presentes en la parroquia
e incluso gente, pues como nos pide el sínodo, que incorporemos a gente a la que normalmente no pedimos la opinión. Gente que está menos implicada, que va de vez en cuando, pues que también los tengamos en consideración y que puedan entrar. Le preguntábamos a María José, pues el tema de la importancia de la parroquia, ¿no? Se pide que todos trabajemos a nivel de parroquia, que intentemos implicarnos todos, los movimientos y asociaciones también. En vez de trabajarlo cada uno en su movimiento o los religiosos en su congregación, pues que de alguna manera se puedan implicar en la parroquia para que lo que dialoguemos lo hagamos realmente como pueblo de Dios, ¿vale? No solamente los laicos en sus grupos o las congregaciones en sus monasterios, ¿vale? Entonces, intentar que la parroquia sea esa base de reflexión. Y luego, para los grupos de asamblea, como ahora todavía estáis trabajando el documento intermedio, no se os pide trabajarlo ya, sino que vayáis finalizando en el tiempo que queda, hasta el 20 de diciembre, que es cuando tenéis que enviar el trabajo realizado, y ya en enero y febrero, que son 2 meses, un poco de descanso, pues que los dediquéis al trabajo del sínodo. Pues bien, ya nos adelantaba antes Eloy cuál es la pregunta fundamental. Esto es lo que tenemos que contestar todos. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. Es como una doble pregunta. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? En nuestra diócesis, al que le toque contestar más a nivel diocesano, y en nuestra parroquia. Esta es una de las preguntas fundamentales. Y la segunda parte sería, ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Bien, dentro del documento preparatorio aparecen unos núcleos temáticos, que esto es lo que puede asustar un poco a los que igual habéis ido hojeando este material. Vale, hay 10 núcleos temáticos que en realidad podrían ser como unas 100 preguntas, ¿vale? Estas preguntas son un poco orientativas. No hace falta que todos respondamos a todo, porque igual en todo no sabemos opinar o en todo no estamos implicados. Entonces, ese ha sido el trabajo de selección que hemos hecho los correferentes. Un poco a todos os hemos mandado las preguntas fundamentales y luego, por ejemplo, a cada delegación las preguntas que van más en su ámbito, ¿vale? Y a las parroquias igual. Entonces, por ejemplo, en el documento que tenéis de parroquias, estas son las otras preguntas. En las parroquias, estas serían las preguntas que hay que contestar y dialogar, ¿vale? No es tanto el contestar una a una, sino el coger un poco el sentido que tiene todo esto, ¿vale? Entonces, cuando esto se vaya a trabajar en las parroquias, nosotros sí que pensábamos que sería bueno tener como una reunión introductoria y luego ya una reunión en la que se trabajen las preguntas o una reunión más amplia. Y os explico. O sea, no se puede llegar a una reunión y intentar que la gente las vea por primera vez y conteste a esto. O sea, esto tiene que tener una preparación y un poquito una preparación personal de cada uno. También igual sería bueno introducir un poco, explicarle a la gente qué es el sínodo, en qué consiste, en qué claves tenemos que hacer ese diálogo. Entonces, una vez que se ha explicado esto, se entregan las preguntas, la gente se las lleva a casa y luego ya en otra reunión las compartimos. La otra opción sería tener una reunión con un tiempo más amplio, explicarlo, dejar un ratito de reflexión personal y luego ya compartirlo. Eso ya cada uno verá cuáles son las mejores dinámicas, cada uno en su realidad, en sus parroquias y con su gente, ¿no? Pues estas serían las preguntas para las parroquias, ¿no? ¿Cómo son escuchados los laicos? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales? ¿Cómo formamos a las personas para hacerlas más capaces? ¿Con qué procedimientos y con qué métodos discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en el que vivimos, todo lo que rodea a nuestras parroquias?
Esto sería un ejemplo para trabajar en lo que sería en las parroquias. En las delegaciones y en otros ámbitos habéis recibido otro tipo de preguntas. Entonces, recapitulamos y avanzamos ya a lo que es la parte final. Los curas tienen en sus correos electrónicos esto, lo que tenéis vosotros ahora aquí en papel. Si alguno no ha llegado, pues ya lo sentimos, porque ahora funciona mal la técnica como hoy. Y creo que a partir de mañana, porque todavía no estaba colgado, a partir de mañana aparecerá colgado en la página web de la diócesis, ese pequeño documento. Como decía Lucía, en las parroquias que cada una plantee, piense cómo se puede hacer esto del sínodo de un modo muy sencillo. Insistimos, muy sencillo. El consejo o una asamblea o a través de los grupos de asamblea. Había alguna sugerencia también, es verdad que decíamos, si hay alguna parroquia que tiene capacidad para consultar estas cuestiones tomándose un café a católicos no muy practicantes, pues sería ideal. ¿Quiénes son católicos no muy practicantes? El 80 o el 90% de los padres de catequesis, por ejemplo. A veces hay parroquias que dicen, joder, tenemos todos los meses una reunión con padres y no sabemos ya de qué tratar. Pues uno de los meses planteales esta pregunta. Oye, ¿vosotros os sentís iglesia? ¿Estáis escuchados? ¿Participáis? ¿Qué pediríais a la iglesia? Cogéis 4 notas y se manda. Eso sería una buena aportación, por ejemplo, ¿no? Bien, por terminar ya. Hay una página web que la conocemos todos, que es archiburgos.es. Cuando entras arriba, ahora mismo acaban de poner el Adviento, si quieres rezar en Adviento. Pero a los 5 segundos te pone sínodo. Si pinchas ahí, te empezarán a salir los diversos materiales que están colgados. Está el documento preparatorio, va a estar esto, está lo que dimos en la catedral, bueno, varias cositas. Ahí hay una charla muy interesante también señalada, que es del obispo Luis Marín. Él hizo una presentación en Madrid, ¿verdad?, que estabas tú allí delante, y explica con un lenguaje muy sencillo qué es esto. Es uno de los 2 subsecretarios del sínodo. Es español, agustino, y era profesor de la Facultad de Burgos hasta hace unos meses. Y después la página a la que aludía Lucía y María José Tuñón también, la página nacional, es laicos.conferenciaepiscopal.es/sínodo. Es bastante sencillo porque si tú en cualquier buscador pones sínodo España o sínodo conferencia episcopal te va a salir eso. Entonces hay muchas sugerencias para animadores de grupos, para cosas así más especiales, lo que se va colgando. Bueno, pues como esas posibles referencias, ¿no? La charla de Luis Marín, que estuvo muy bien, la página web de la diócesis con lo elemental y la página de la conferencia episcopal sobre laicos sínodo. ¿Qué es lo que os pedimos en concreto? Ya con esto casi terminamos. Que en los que trabajéis esto, bien sean parroquias, bien sean los grupos de asamblea en enero o febrero, bien sea en una delegación que os han llegado 2 o 3 preguntas especiales, que nos lo hagáis llegar, como dice ahí, antes del 28 de febrero. Porque aunque es cierto, decía María José, que a última hora, a nivel de Iglesia Universal, han prolongado esta etapa diocesana que iba a acabar en abril y han dicho no, que dure hasta agosto, en Burgos hemos dicho, lo que no esté hecho en abril no lo vamos a hacer para agosto. Por tanto, nosotros lo vamos a terminar en abril y en abril significa que el 28 de febrero nosotros 2 tenemos que haber recogido vuestras aportaciones e intentar dar forma a las conclusiones. Por tanto, a la dirección esta de sínodo@archiburgos.es, pues sin inscribirse en ningún sitio, sin ningún otro requisito, se dice, mira, nos hemos juntado 4 curas de la casa sacerdotal y hemos opinado esto. Nos hemos juntado los del movimiento no sé cuál, nos hemos juntado en la parroquia los del consejo pastoral, hemos comentado con los padres y nos han dicho esto. 4 líneas, un folio, más no, por favor. ¿Qué nos tenéis que contar? No solamente las conclusiones a las que hayáis llegado, sino cómo os lo habéis pasado. La experiencia. Pues ha sido una charla muy interesante. Nos hemos tomado un café riquísimo y la gente estaba encantada. Ha sido un rollo, porque la gente dice, a mí que me cuentas si yo no me siento iglesia. Que contéis un poco en 2 o 3 líneas cómo ha sido la experiencia
y después a qué conclusiones habéis llegado. ¿Qué ocurre si resulta que, vamos a poner un hipotético caso, una parroquia que decide que se reúne el Consejo Pastoral Parroquial? Son 12 personas y 7 opinan que en esa parroquia se escucha muy bien y 5 dicen que es un desastre, que no se sienten escuchados. ¿Cuál sería la conclusión? Dice, la mayoría opinan que aquí se escucha. Pues no. No, lo que se nos dice es, poned por favor también lo que opinan las minorías. Porque a veces el Espíritu habla por las rendijas de las minorías. Entonces también tenemos que hacer ahí una tarea de resumir lo de la diócesis y se nos pide, no contéis solo lo que opina la mayoría. Contad también lo que dicen algunos pocos, porque igual tienen razón, porque igual ellos personalmente se sienten no atendidos, no implicados, no escuchados, y eso hay que escucharlo, hay que acogerlo. Bien. Pues, ¿veis ahí? Dice, tan importante es que envíe las conclusiones como que nos contéis el camino recorrido y el espíritu con el que se ha vivido. Y la fecha en la que concluiremos en la diócesis de Burgos esta reflexión de la fase diocesana es el sábado 2 de abril. Ese día intentaremos presentar entre los dos los 10 folios que nos dejan hacer de conclusiones. O sea, por mucho que habléis, la diócesis va a enviar 10 folios. 10 son 10, ni uno más. Os habrá servido a vosotros, ojalá, pero si nos mandáis 7 folios cada grupo, como comprenderéis, pues bueno, lo leeremos por caridad, pero... Coincide el 2 de abril, que es el último día, la última sesión de la Asamblea Diocesana. Entonces, con las 150 o 200 personas que estemos participando en la Asamblea Diocesana, ese sábado entero, presentaremos los 10 folios diocesanos, no para que les discutan, porque se tienen que fiar de nosotros que vamos a hacer bien la síntesis, sino para que digan, pues si esto es lo que ha dicho el pueblo de Dios en Burgos, ahora nosotros, Asamblea Diocesana aquí reunida, ¿qué conclusiones sacamos? ¿Qué llamadas recibimos? ¿Qué cuestiones que hasta ahora no habíamos tocado en la Asamblea deberíamos incorporar porque esta consulta complementaria del sínodo nos lo ha hecho ver? Entonces, el día 2 no sabemos cuántas horas, cuánto tiempo, pero será cuando la gente que estemos participando en la Asamblea Diocesana en su fase final tendremos oportunidad de valorar esas conclusiones, esa síntesis diocesana. Y eso es lo que se enviará ya a la Conferencia Episcopal. Ese día, 2 de abril, que lo tendremos aquí en el seminario hasta las 7 de la tarde, concluiremos también la fase diocesana del sínodo con misa en la catedral. Lo mismo que empezamos con una misa en la catedral el 17 de octubre, domingo por la tarde, concluiremos el 2 de abril, sábado a las 7:30 de la tarde, con la Eucaristía en la catedral. Esa Eucaristía que no es el final de la Asamblea, pero sí que es la misa que concluye el último día de reunión de la Asamblea y a la vez concluye esta fase diocesana del sínodo. Y nada más, pues si piensas que en la Iglesia hay un sitio para ti, participa en el sínodo, pregunta en tu parroquia. Ahí tenéis otra forma de acceder, mucho más sencillita quizá, a la página web de la Conferencia Episcopal, pueblodediosensalida.com. Si os suena ese título es porque fue el título del Congreso Nacional de Laicos. Pues en la página del Congreso de Laicos entras y te lleva directamente a todo esto del sínodo. Por nuestra parte no había, yo creo que nada más que comentaros. Sí que igual es el momento para cualquier sugerencia o aportación o pregunta. Si ha quedado claro, qué bien, y si no, pues tenemos unos minutitos para aclarar algo más. José Luis, yo soy de un pueblo de al lado de Aranda, de Castrillo de la Vega. Sí, señor, buen pueblo. Castrillo de la Vega, para los de YouTube, que es un buen pueblo, están diciendo. Sí, vamos, yo estoy en Burgos y la que lo lleva, pues está en Valladolid, y pues oye, acércate y participa a verlo. Y encima, como no se ha podido realizar todo esto, pues entonces la duda, y a veces lo comentamos, en un pueblo, ¿cómo lo conseguimos? Están preguntando en un pueblo como Castrillo de la Vega, que es un pueblo de los grandes, de Burgos, 650 habitantes, ¿cómo podemos participar en el sínodo? Pues no lo sé, he hablado con Eduardo, pero a mí se me ocurren dos cosas, la mejor y la menos buena. La mejor sería que hablándolo con Eduardo digas, oye, ¿puede haber personas interesadas en esta parroquia
para que un día, un sábado, un viernes por la tarde, no sé qué, nos juntemos un rato, damos esto y no sé cuál. Tiro en la misa de este día o pon un cartelito, no sé qué. Segunda opción, menos deseable. Dices, el cura te dice, déjame en paz de rollos, que harto tengo que hacer por otros sitios. No pasa nada porque se convoquen 4, 6, 8 personas, nos juntamos un día, nos tomamos un café y hablamos de esto. Y como grupo de la parroquia, aunque no estuviera el cura, podemos enviar la aportación. Porque incluso dice el documento preparatorio, que a mí no me gusta, que una persona sola, si quiere, también puede enviar su aportación. Claro, uno solo, ¿con quién discierne? Pues con el Espíritu Santo y él, pero es una opinión mucho más personal que cuando un grupo dice, pues mira, nos hemos juntado, nos hemos tomado el café y además aportamos esto. Pero lo importante es participar y aunque, como dices, aunque seamos 3, aunque seamos 4, y yo participo desde aquí, porque ella me manda tengo el libro que le cogí en la casa de la iglesia y participo desde aquí, pero claro, ella a veces se siente, es que cuesta. Sí. Y ahí está. Y luego, pues por ejemplo, las parroquias rurales que tienen un grupito de asamblea, yo creo que esa sería la opción ideal, porque normalmente serán, entre comillas, las fuerzas vivas de esa parroquia, supongo. Claro, aquí estáis gente, por ejemplo, de la vida consagrada, vida religiosa. Igual algunos de vosotros estáis formando un grupo de asamblea. Y diréis, pues entonces ahora el sínodo, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos por la parroquia o lo hacemos nosotros como congregación de las hermanas del Niño Jesús pobre o hermanas del Niño Jesús rico? Porque las hay de los dos. Bueno, pues hacedlo como queráis. Quiero decir que si sois grupo de asamblea y en enero y febrero queréis juntaros un día y mandar vuestra aportación, bienvenida. Que veis que un día hay en la parroquia no sé qué convocatoria para eso y queréis sumaros, pues igual da, como prefiráis. A mí me parece que sería mejor que se unieran a las parroquias, porque es que los grupos de asamblea ya hemos dado casi todo lo que sabemos y entonces es una opinión nueva. Sí, incluso una de las sugerencias que viene en esta hojita es si, por ejemplo, en tu parroquia hay una comunidad de clausura, pues una sugerencia bien bonita de la parroquia sería, ¿por qué no vamos un día un grupito de la parroquia, nos juntamos allí, si no les pagamos el COVID con distancia y hablamos con ellas y que ellas participen? Porque la vida contemplativa también va a participar en el sínodo, pero se han organizado de otra forma a nivel nacional. Pero bueno, si en algún sitio veis que es viable también que se incorporen en la parroquia, pues ideal. Pero vamos, santa libertad con tal de que el que quiera pueda al menos expresar su experiencia y su opinión. Pues yo creo que lo vamos a dejar ya aquí, si os parece, que nos despida Lucía, que es la jefa, y ya está. Que no soy la jefa. Muchas gracias a todos por haber salido de casa en esta tarde tan fría y desapacible. Yo espero que sí que os vayáis con un poco con ilusión y con ganas, que yo creo que esto merece la pena, que necesitamos ponernos las pilas para salir a la misión y que ánimo, y que de cualquier pequeñita realidad van a surgir cosas seguro que muy interesantes. Pongámonos en las manos del Espíritu y adelante. Hasta otro día. Sí,